Bueno, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Estamos en lunes 30 de junio. Ya terminamos este mes. Y bueno, vamos avanzando cada vez más con el contenido. Pronto estaremos completando ya el contenido y terminando la unidad 2 sobre la función y la estructura celular. Cómo estamos construidos los seres vivos a partir de estas células que diferencian los tejidos y los órganos en nuestro cuerpo. Voy a comenzar primero aquí en la enciclopedia de anatomía que he estado usando. Voy a buscar esta parte de la temática que habla sobre los tejidos. Aquí están las células y más abajo están los tejidos. Entonces, como se muestra ahí, en estas imágenes, aquí podemos ver, voy a aumentarlo un poquito de tamaño para que lo vean un poquito más grande. Aquí podemos ver un corte, digamos, un corte de un tejido en el cuerpo nuestro, de nosotros. Y aquí dice en la explicación que este es un corte a través de la pared del esófago, mostrando los diferentes tipos de tejidos que hay en este órgano llamado esófago. Por ejemplo, habla de epitelio, o sea, piel, células de la piel, en color rosado. O sea, miren, esta parte de arriba, todo esto son células, hay muchas ahí, no se pueden contar. Hay muchísimas células ahí que son las células de la piel que recubre esa parte de nuestro cuerpo, el esófago. También vemos tejido conectivo, uno que llamamos colágeno, ¿verdad? El colágeno es una proteína que forma parte de los tejidos conectivos en el cuerpo de los animales. Ya vamos permítame un segundito. A ver. Vamos a ver. Solo déjenme que me están pidiendo. Me están pidiendo que les mande el enlace. Vamos a ver. Entonces, solo vamos a copiar acá esta información y mandamos el enlace para que los demás se puedan conectar, los que no se han conectado. Vamos a ver. Permítame un segundito. Vamos a ver. Veamos. Entonces, enviamos el enlace y listo. Perfecto, entonces, continuemos. Decíamos lo siguiente. Aquí en este corte ya vamos a explicar lo que es un tejido, los diferentes tejidos que forman el cuerpo y otros detalles, ¿no?, importantes que debemos recordar siempre que hablamos de tejidos. Entonces, mire que aquí está la piel, luego por ahí hablamos de tejido conectivo, el colágeno, que está en azul. El colágeno es una proteína que forma parte de los tejidos conectivos en el cuerpo. Ya vamos a explicar lo que son los tejidos conectivos. Y vea, en azul se ve el colágeno. El colágeno es muy abundante en el cuerpo. Luego vemos en rojo vasos sanguíneos, tejido sanguíneo, tejido circulatorio. Estos redonditos en rojo, estos puntos rojos. Y luego por ahí vemos tejido muscular esquelético, el que tiene color como morado. Estos que son de color como morado es tejido muscular esquelético. Entonces, realmente no solamente los seres humanos, sino en general los organismos vivos que son multicelulares y que por ende el cuerpo está formado de muchas células,
que forman diferentes tejidos, el nivel de complejidad es muchísimo mayor, ¿verdad? Obviamente, tanto estructural como funcionalmente, a los organismos que son unicelulares, porque solo son una célula, entonces su cuerpo es una sola célula. Pero los organismos multicelulares poseemos muchísimas células, millones de células, con funciones diferentes y complementarias. Y esas células forman tejidos, y tejidos diferentes. Igual, tejidos complementarios, porque su función se complementa con las funciones de otros. Entonces, la forma como las células forman tejidos es agrupándose, ¿verdad? Se juntan. Aquí, por ejemplo, vemos este órgano, el esófago, del que estamos hablando como ejemplo. Mire que aquí las células de la piel se juntan junto con las células del tejido conectivo, junto con las células del tejido circulatorio y del muscular, se juntan para poder trabajar en equipo. O sea, los tejidos son agrupaciones de células. Esos son los tejidos. Son agrupaciones de células que tienen la misma forma, están ubicadas en el mismo lugar y que tienen la misma función. Entonces, células de un tejido se juntan a su vez con células de otro tejido para trabajar juntas, porque los tejidos trabajan en equipo. Eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? En el cuerpo, la piel, el músculo, eh, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, no agarra a cada quien por su lado, sino que todos están coordinados. Todos hacen algo diferente, una función diferente, pero trabajan de forma coordinada. Es como una gran fábrica, donde cada trabajador tiene su papel, tiene su rol. Observe que aquí dice que, por lo menos en nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestro cuerpo, recuerde que son como 75 trillones, ¿verdad?, de células las que nos forman. Pues esos 75 trillones de células forman tejidos y forman alrededor de, bueno, mejor dicho, alrededor de unas 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano. 200 tipos de células diferentes que forman tejidos en nuestro cuerpo. Y como dice acá, la mayoría están organizadas en grupos. O sea, quiere decir que las células no viven solas, ¿verdad?, vagando así como islas en el cuerpo, sino que se agrupan si son de la misma, si cumplen la misma función, si tienen la misma forma y están ubicadas en el mismo lugar, forman un tejido, se agrupan y luego se coordinan con las otras células. Aquí, por ejemplo, tenemos, vea que igual las células, dependiendo de su función, tienen formas distintas, tienen un ciclo de vida diferente. Los glóbulos rojos, este que está acá, este hematíe, que son células bicóncavas, que tienen dos cavidades de un lado y de otro, y que en medio tienen hemoglobina, porque en estas cavidades en donde se pega el oxígeno, el dióxido de carbono, estas células rojas, estos hematíes en nuestro cuerpo, tienen un ciclo de vida más o menos de unos 120 días. O sea, ese es el máximo de vida de ellos, unos 100, 120 días. Pero por otro lado, tenemos en otro tejido de nuestro cuerpo el tejido graso. Las células que forman el tejido graso son las células adiposas, esta que está aquí. Lo que se mira dentro de la célula adiposa es grasa. Esto que está acá es grasa almacenada, comúnmente triglicéridos o colesterol. Y estas células tienen un ciclo de vida un poco más largo. Bueno, en realidad, desde que usted nace, usted tiene células adiposas y se multiplican, se hacen más. Usted llega a la edad, a la adolescencia, cuando usted es adolescente, y ya el número de células grasas ya no va a dividirse más, o sea, ya no van a reproducirse más, sino que usted se queda con el número de células grasas que obtuvo una vez que usted llegó a la adolescencia. Pero estas duran toda la vida. Es decir, son células que duran prácticamente todo el tiempo que usted tenga de vida. O células como los gametos, en este caso el esperma, producido en una gónada masculina, el testículo. Y también tenemos acá el óvulo al lado. Son células gaméticas, son células especializadas en la reproducción, que duran poco tiempo, tienen un ciclo de vida corto. Porque al unirse, al fusionarse, sus núcleos, ¿no?, el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo y fecundarse,
van a formar otra célula diferente, una célula completamente diferente llamada cigoto. No digamos las células nerviosas, ¿verdad? Que en realidad igual se multiplican cuando usted está creciendo, pero que llegan a un punto en que ya no se multiplican más, aunque sí se pueden regenerar, ¿verdad? Aunque sí se pueden regenerar, se pueden crear nuevas conexiones entre células nerviosas. Eso es algo que se ha descubierto recientemente. Antes pensábamos que realmente cuando se nos morían nuestras neuronas, dejaban de comunicarse con otras y quedaban aisladas y por lo tanto dejaban de funcionar. Pero el día de hoy sabemos que las neuronas vuelven a reconectarse con otras neuronas cuando nosotros realizamos algunas actividades que las estimulan, ¿verdad? Como leer, estudiar o hacer otras actividades cognitivas. Las células de la piel, que son muy diferentes también, si hablamos de la piel externa, la epidermis de nosotros, son células que duran prácticamente horas, ¿verdad? No duran mucho. Constantemente se están cambiando en nuestro cuerpo. Entonces, estos somos nosotros. O sea, nosotros somos esto, somos un conjunto de unos 200 tipos de células que están formando tejidos y que están interactuando juntas, intercambiando materiales, eliminando desechos, transformando la energía química del alimento en energía de movimiento, por ejemplo, o transformándola en calor. Eso es lo que somos los seres vivos. Somos un cúmulo de células que trabajan de forma coordinada unas con otras en esos tejidos, ¿verdad? Principalmente, digamos que los tejidos son esas estructuras funcionales en el cuerpo que realizan pues las labores o que realizan las funciones de nuestro cuerpo. Esos son los tejidos. Entonces, tenemos muchos tejidos, los seres humanos o los animales, tenemos muchos tejidos, las plantas tienen tejidos, los hongos tienen tejidos, y todo aquel organismo multicelular posee tejidos, tejidos verdaderos, ¿verdad? No quiero hablar ahorita de los tejidos, no me voy a meter mucho al tema de los tejidos animales en este momento porque quiero más bien explicar los tejidos de plantas, que son un poco más sencillos, o sea, son menos tejidos los que forman el cuerpo de una planta, pero quiero resaltarlo porque es un tema bastante importante. Después hablaremos de los tejidos en el cuerpo de un animal. Entonces, en el libro de en el libro de Solomon, en este capítulo que dice estructura, crecimiento y desarrollo vegetal, vamos a ver que las plantas, al igual que cualquier organismo multicelular, están formadas de tejidos. Y que esos tejidos son muy parecidos a los tejidos en los animales. Son parecidos, aunque son menos tejidos hay en las plantas. Ustedes recordarán que en la escuela, en el colegio, uno veía esto, ¿verdad? El cuerpo de las plantas, y más que todo veíamos el cuerpo de las plantas que tenían flor, semilla, fruto, ¿verdad? Esto de las angiospermas, ¿verdad? Veíamos más las angiospermas, aunque tal vez en algún momento en el colegio hablamos un poco de las gimnospermas. Hola, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Porfa, ciérralo. Entonces, en la escuela, en el colegio, hemos venido aprendiendo que igual las plantas poseen una serie de estructuras, como la raíz, como el tallo y todos los brotes, ¿verdad? Las ramas, las yemas de donde salen las ramas o yemas de donde salen flores. Entonces, hemos visto esto siempre. Pero quiero que les echemos un vistazo un poquito más de cerca, hacia adentro, porque hemos visto siempre las plantas desde afuera. Pero, ¿qué es lo que contienen adentro? O sea, ¿qué forman las plantas adentro? Obviamente células, ¿no? Y células que se agrupan en tejidos. Y esos tejidos tienen un nombre y tienen una función, así como los órganos tienen una función, ¿verdad? De todos los organismos que poseen órganos, órganos verdaderos, hay una función en cada órgano. Entonces, igual. Ahora, fíjense que nosotros a nivel aquí ya universitario no hablamos de raíz simplemente, sino que hablamos de un sistema radicular. Un sistema radicular consiste de una raíz principal, consiste de raíces secundarias, consiste de raíces terciarias. Esto es un órgano de la planta y es un órgano formado por tejidos, por diferentes tejidos.
Y es un órgano formado por muchas células, por supuesto. Esto, la raíz, es un órgano, es como un sistema, en nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo de los animales. Es lo mismo, es un conjunto de órganos y tejidos diferentes. En el sistema radicular, esto es importante porque recordemos que las plantas, como no se pueden desplazar del lugar donde crecen y se desarrollan, las plantas tienen que obtener alimento, agua y todo lo que necesitan del suelo. Y toman agua, o sea, absorben agua o hacen introducir agua desde el suelo hasta su interior por las raíces. O sea que las raíces son el sistema de absorción de las plantas, ¿no? Es a través del cual pasan, o los tejidos de las raíces son a través de los cuales pasan el agua, los minerales y todos los nutrientes que la planta necesita para poder vivir. Y claro, recordemos que el agua y los solutos entran o por difusión simple, ósmosis, o por algún tipo de transporte, probablemente transporte activo en muchos casos, aunque comúnmente es difusión. Todos los alimentos, los nutrientes y la misma agua entran a la planta por difusión, con algunas excepciones, ¿verdad? Hay algunas otras moléculas que son un poco más grandes y tienen que entrar a través de otros mecanismos de transporte. Entonces, después de la raíz, que es esta estructura, este sistema radicular que no vemos, está el tallo, ¿verdad? Que continuamente crece, 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 crece y que siempre están saliendo de él unos brotes que dan lugar a ramas y de esas ramas hay otros brotes que dan lugar a hojas o a flores y las flores dan lugar a frutos. Eso es lo que hemos visto desde que estamos pequeños, desde que somos niños, ¿no? Y el tallo, en realidad nosotros le llamamos tallo, pero ya a nivel superior realmente es un sistema de brotes o un sistema caulinar, como también aparece en los libros. Eso es el tallo, un sistema de brotes, un sistema caulinar, un conjunto de tejidos que cumplen funciones complementarias. Y la flor, por supuesto, que es esa estructura a través de la cual la planta puede reproducirse y producir alimento, ¿verdad? Que otros organismos pueden comer. Bueno, pero no queremos ver las plantas desde afuera, queremos verlas desde adentro. Entonces, si nosotros nos vamos a un laboratorio y hacemos cortes histológicos para ver los tejidos que contienen esos diferentes sistemas de la planta, lo que nosotros vamos a observar es esto. Si hacemos un corte transversal a nivel de raíz, a nivel de sistema radicular, lo que vamos a encontrar es esto. Aquí está diagramado, aquí no es una fotografía, es simplemente un diagrama de los tejidos que vamos a encontrar a nivel del sistema radicular. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar de afuera hacia adentro un sistema epidérmico, o sea, un sistema de células que forman una capa protectora, que protegen y aíslan todo el interior del exterior. Eso se llama sistema epidérmico, así como nosotros los animales tenemos piel en nuestro exterior que recubre la superficie del cuerpo y nos aísla de lo que hay en el exterior. Aísla el interior, los órganos, de lo que hay afuera del cuerpo. Lo mismo en las plantas, un sistema epidérmico, tejido epidérmico, células de la piel, podemos decirlo así, igual. Pero vemos también que luego hay otro tejido después del sistema epidérmico, hay un sistema de tejidos fundamental, sistema fundamental. Aquí hay varias células que tienen funciones, entre otras, funciones de fotosíntesis, funciones de almacenamiento y funciones de sostén estructural de la planta. Eso se llama sistema fundamental. Estamos hablando de sistemas de tejidos, ¿verdad? Agrupaciones de tejidos y de células diferentes con funciones complementarias. Y luego vemos más hacia adentro que una planta contiene un sistema vascular. ¿Verdad? Un sistema vascular es como un sistema de conductos a través del cual se mueve el agua, los nutrientes, los desechos, igual que en el cuerpo de los animales, ¿verdad? Es un sistema vascular. Y fíjense que es bien simple. ¿Verdad? En realidad la estructura de las plantas, por lo menos estructuralmente hablando, es algo simple, porque solo consta de estos tres más otro tejido más que no aparece aquí en el diagrama, pero lo vamos a ver, que se llama sistema meristemático, que es un tejido de crecimiento.
es el tejido a través del cual las plantas crecen. Entonces no aparece aquí, pero básicamente son 4 sistemas de tejido lo que tienen las plantas. Un sistema epidérmico, el más externo, un sistema fundamental de almacenamiento, fotosíntesis y sostén, que está hacia adentro, después del sistema epidérmico. Un sistema meristemático, que está aquí también en el interior, pero en algunas partes nada más de la planta, no en toda la planta, que es un tejido de crecimiento, y un sistema vascular, un sistema de tejidos vasculares, de tejidos de conducción. Pero fíjense que si yo hago entonces el corte transversal a nivel de raíz, pero yo me puedo ir más arriba, yo me puedo ir al sistema caulinar, a lo que llamamos tallo, y yo puedo hacer un corte transversal y también veo que en el tallo también tenemos un sistema epidérmico, tenemos un sistema fundamental, tenemos un sistema vascular. Igual, ¿verdad? Y si yo me voy a un brote, como por ejemplo a una hoja, yo lo que voy a ver es que si hago un corte transversal de la hoja, voy a encontrar que tiene un sistema epidérmico, que tiene un sistema fundamental y que tiene un sistema vascular. Entonces miren que son los tejidos que forman todo el cuerpo de la planta. El meristemático no está en toda la planta, solo está en algunas partes de la planta, que ahorita vamos a ver. Miremos primero o veamos este cuadro, los cuadros son muy importantes porque hablan, los resúmenes nos resumen cuáles son las funciones y los tipos de células que forman cada tejido. Igual si yo me voy al libro de Audesirc, en la unidad 6, la unidad 6 tiene que ver, de este libro de Audesirc, tiene que ver con anatomía y fisiología de las plantas. Y si yo me voy al capítulo 43, se habla de la anatomía de las plantas y el transporte de nutrientes, de lo que hemos estado hablando del transporte de nutrientes. Entonces, en este capítulo también, obviamente se nos mencionan lo que hemos estado diciendo ahorita, igual, miren acá, exactamente igual, claro, con algunas otras, con algunos otros agregados, tal vez un poquito más ampliado. Observen que hay, como dice acá, una planta normalmente está formada de un sistema de raíces, un sistema radicular, raíces primarias, secundarias, terciarias, luego de un sistema de brotes, un sistema caulinar, lo que nosotros llamamos tallo, y ahí están todos los brotes. Y vemos que aquí se nos habla, interesante, que aquí están las flores, aquí están los frutos. Obviamente el fruto sale de la flor, ¿verdad? Y vemos que en la puntita del tallo se nos dice que hay una yema terminal o un brote terminal, aunque comúnmente se le llama yema. Y aquí lo amplía un poquito más de tamaño, ¿no? Entonces mire cómo se ve acá. Resulta que en la punta del tallo, o en la punta de este sistema de brotes, y en la punta de la raíz principal, claro, en la puntita de la raíz principal, es donde vamos a encontrar el tejido meristemático, que es un tejido de crecimiento. Entonces, es lógico y es razonable que ese tejido de crecimiento solo esté en la puntita de la raíz y en la puntita del tallo. ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que hacia dónde crecen las plantas. Crecen hacia abajo, hacia la tierra. Las raíces crecen hacia abajo buscando la tierra, buscando agua, nutrientes. Y luego el tallo crece hacia arriba. Entonces el tallo crece a partir de aquí. De aquí es donde está creciendo el tallo, de esta yema terminal. Pues a este meristemo, a este tejido que está acá, a estas células que forman este tejido meristemático, en la yema terminal o en la punta de la raíz, se le llama meristemo primario. Entonces el meristemo primario sería el tejido de crecimiento de la planta. El tejido principal de crecimiento de una planta se llama meristemo primario. Se le llama primario porque produce crecimiento primario. Cuando hablamos de crecimiento primario en una planta, estamos hablando de crecimiento vertical, o sea, hacia arriba en el caso del tallo o hacia abajo en el caso de la raíz. Eso se llama crecimiento primario. Y está dado ese crecimiento primario por un tejido de crecimiento llamado meristemo primario.
Entonces las plantas, no importando si son hierbas o si son plantas leñosas, van a tener un meristemo primario que les provee crecimiento. Las plantas siempre están creciendo, siempre. Y hay fuerzas en la naturaleza que hacen que el crecimiento de la planta se oriente hacia arriba, por ejemplo, en el tallo. Y una de esas fuerzas es el sol. El sol es un estímulo muy fuerte para estas células del meristemo primario, que como que las activa. El sol es como el activador energético que hace posible que esas células activen su función de reproducirse y sigan produciendo más células y más células y más células, de tal manera que la planta siga creciendo más y más y más. Lo mismo en el caso de las raíces, hay estímulos en el caso de las raíces, y ese mismo estímulo de la luz aquí arriba, de muchas formas, de forma química, de formas físico-químicas, es un fenómeno bien interesante. Esa energía inunda la planta y ese mensaje, digamos, químico o físico-químico, porque la luz llega como una partícula a la planta y luego es absorbido químicamente. Entonces, ese mensaje físico-químico igual llega hasta la raíz, hasta el meristemo apical de la raíz. Comúnmente se le llama meristemo apical, ¿no? Es un meristemo primario, pero se le llama meristemo apical porque está en el ápice. El ápice es la puntita, tanto de la raíz como del tallo, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos, cuando hablemos de meristemo apical, estamos hablando de ese meristemo primario, de ese tejido meristemático primario, que da lugar al crecimiento vertical en una planta. Entonces, miren que también igual aquí se ve igual lo que acabamos de mencionar. Esto, bueno, aquí se explican otras cosas, pero también resulta que, bueno, miren, aquí está una tabla que resume más o menos lo que está aquí, en esta otra tabla, aquí, en esta tabla de acá, del otro libro de Solomon. Entonces, miren que casi lo mismo. Los libros están coordinados también para que los temas se expliquen en un cierto orden. Entonces, miren que ahí se sigue el orden que hemos estado mencionando ahorita. Entonces, vean aquí la planta y vean los cortes transversales a nivel de raíz, a nivel de tallo y a nivel de hoja. Entonces, vean que son los mismos. Y se nos habla de los mismos tejidos, los mismos tejidos. Ok, entonces, yo me voy a centrar aquí en este cuadro porque quiero explicar las funciones y los tipos diferentes de células que hay en, en estos tejidos. Entonces, por ejemplo, vea la tabla y dice que el tejido fundamental, no, perdón, el tejido epidérmico. Vamos a empezar de afuera hacia adentro, al tejido más externo hacia el tejido más interno. El sistema epidérmico de una planta está formado por dos tejidos. Un tejido se llama epidermis, es el tejido que le da nombre al sistema, ¿no? Sistema epidérmico, epidermis. Y esa epidermis es un tejido, o sea, son células que, bueno, son células epidérmicas, básicamente, así se les llama, células epidérmicas. ¿Cuál es su función? Dice cubierta protectora sobre la superficie del cuerpo de la planta. Cubierta protectora. Entonces, la epidermis, las células de la epidermis lo que hacen es cubrir y proteger el interior de lo que pasa en el exterior. Igual que la epidermis en los animales, en nosotros, también es una cubierta protectora de células que impiden que cualquier cosa externa, extraña, entre fácilmente al interior del cuerpo. Entonces, es exactamente lo mismo. Miren que en esa epidermis no solamente hay células epidérmicas, también hay unas células guardianas. Las células guardianas, digamos que son una forma diferente de células epidérmicas, o son como células epidérmicas modificadas, y que las células guardianas dice que tienen otra función, no es protección, sino que regular los estomas. Los estomas son unos poros que se forman en la epidermis. Son unos poros a través de los cuales entran los gases y salen los gases. Entran y salen los gases hasta las hojas, principalmente. En las hojas de las plantas hay un intercambio de gases, CO2, oxígeno,
vapor de agua. Esos son los gases que entran y salen de las hojas de una planta. Entonces, ¿cómo entran? A través de un estoma, que es un poro. Ahora, las células guardianas son dos células que están alrededor del poro y que regulan que el poro se abra y se cierra en determinadas circunstancias, digamos, se cierre cuando hay mucha calor, se abra cuando hay suficiente humedad en el aire, etc. Entonces las células guardianas lo que hacen es regular la apertura o el cierre de los estomas para que haya o se interrumpa el intercambio de gases entre la planta y el ambiente que la rodea. Pero también vemos que en la epidermis también hay otro tercer grupo de células que se llaman tricomas. Los tricomas son unas células que tienen funciones variables, pero comúnmente tienen una función sensorial, sirven como sensores. Son células alargaditas que parecen pelos, obviamente no son pelos, pelos solo los mamíferos tenemos. Entonces son unas células alargaditas que parecen pelos y que tienen muchas veces las funciones, tienen funciones sensoriales, o sea, perciben estímulos del exterior para que la planta pueda interpretar esos estímulos y actuar de una cierta manera o realizar una acción en particular. Entonces, ese es el sistema epidérmico. Si yo me voy, vamos a ver. Quiero ver si aquí en el libro está una imagen. Ajá, vamos a movernos un poquito más abajo. Aquí está. Bueno, esto es una hoja, ¿verdad? Esto es una hoja. La hoja en una planta es un órgano también, así como el corazón en nosotros es un órgano, así como el hígado es un órgano. En las plantas una hoja es un órgano. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de una hoja y viéramos los tejidos, observáramos histológicamente cómo está formada, veríamos esto. Entonces, mire que aquí está, en primer lugar, tejido epidérmico. Estas son células epidérmicas. Pero vemos que aquí abajo, en la parte del en vez de la hoja, o sea, la parte de abajo de la hoja, vemos que también hay epidermis, pero vemos ahí que aquí hay un poro. Y vemos que las células que están alrededor de ese poro es el estoma, vemos las células que están alrededor del poro son algo diferentes que las células epidérmicas. Se ven algo diferentes. Esas serían las células guardianas, aunque también se le llaman células oclusivas. Oclusivo porque cierran y abren el poro, cierran y abren el estómago. Vamos a hablar un poco más de eso del estómago un poco más adelante, no hoy. Pero vea, ahí está. Entonces vea que aquí luego aparece un tejido que se llama parénquima, dos tejidos diferentes llamados parénquima. Vemos el sistema vascular con tejidos diferentes de ese sistema vascular también, del cual igual se habla aquí en los cuadros. Entonces quiero mostrarles que también la epidermis, aparte de esto, hay otro tejido en el sistema epidérmico que se llama peridermis. La peridermis la poseen nada más las plantas leñosas. Plantas leñosas son aquellas que les decimos árboles. Esas son las plantas leñosas, porque el tallo es duro y forma un leño, como nosotros lo conocemos. Entonces a eso se le llama planta leñosa, a los árboles, a los arbustos, porque el tallo es duro. Está lleno no solamente de celulosa, sino que de otras sustancias más, entre ellas lignina, que es una sustancia que le da mayor dureza, a diferencia de las plantas herbáceas. Entonces la peridermis es un tejido que solo está en las plantas leñosas. Y por ejemplo, donde hay peridermis hay células del corcho, por ejemplo. Las células de corcho forman una cubierta protectora también en la superficie de la planta, así como aquel árbol del que mencionábamos que el que creó el primer microscopio utilizó ese microscopio para observar células de corcho, células de la corteza de ese árbol, porque es la parte externa, la cubierta externa. Eso fue lo que observó esta persona, ¿verdad? Luego, también en la peridermis hay células de cambium de corcho que tienen una función son meristemáticas y tienen la función de reproducción. Entonces, los árboles, las plantas leñosas, árboles y arbustos, no solamente tienen, vamos a irnos más arriba, no solamente tienen un meristemo primario,
que les provee un crecimiento vertical, y también que es llamado meristemo apical, sino que también tienen un meristemo que se llama cambium. Repito, las plantas leñosas, los arbustos y los árboles tienen, aparte del meristemo apical, que las hace crecer de forma vertical, tienen un meristemo llamado meristemo secundario o cambium. Y ese cambium es un meristemo, es un tejido de crecimiento, pero que no provee crecimiento hacia arriba y hacia abajo, sino más bien hacia los lados. Es un crecimiento en diámetro, o sea, está aquí. Ese cambium no está, el cambium no está en el ápice del árbol o del arbusto, sino que está en la peridermis del tallo y en la peridermis de la raíz, porque también la raíz tiene peridermis en estas plantas. Y el crecimiento que provee es un crecimiento a lo ancho, en diámetro. Por eso es que ustedes ven que los árboles, con el tiempo, el tallo se va volviendo más grueso, más grueso, más grueso, más grueso, porque lo que está pasando es que hay un tejido de crecimiento llamado cambium, que provee crecimiento secundario, o sea, crecimiento a lo ancho, y hace que el árbol crezca a lo ancho, no solamente hacia arriba y hacia abajo, sino también a lo ancho. Eso se llama cambium, ¿ya? Células de cambium, pero solo está presente en esas plantas leñosas, ¿verdad? En este tejido llamado peridermis. Y luego hay células de parénquima de corcho. Las células de parénquima son células de almacenamiento. Entonces, el parénquima es parte de un tejido de almacenamiento en la planta. Almacena alimentos que la planta produce. Si nos vamos al tejido fundamental, vemos que el tejido fundamental precisamente tiene estas variaciones: parénquima, colénquima y esclerénquima. Parénquima está formado de células parenquimatosas que tienen la función de almacenar alimentos, tienen la función de secreción y tienen la función de fotosíntesis. Entonces, en el parénquima de una planta, si nosotros vemos el diagrama, toda esta parte como rosada que está aquí, ahí hay parénquima. Hay otras células también, otros tejidos fundamentales, pero hay parénquima. Y ese tejido llamado parénquima es el tejido donde se almacena el alimento que la planta produce. Y miren, está en la raíz, por eso hay plantas que nosotros nos alimentamos de la raíz. Hay también parénquima aquí en el tallo y hay incluso parénquima aquí en la hoja. En el tallo y en la raíz, el parénquima sirve para almacenar alimento, azúcar. Ahí se almacena, en el parénquima, en las células del parénquima, en el tallo y en la raíz. Ahora, en el caso de las hojas, el parénquima tiene otra función, no de almacenamiento, porque ¿qué podría almacenarse en una hoja? Si una hoja es tan delgadita y plana, no hay donde almacenar mucho ahí. Entonces, el parénquima en una hoja no tiene una función de almacenamiento, sino tiene una función de fotosíntesis. En el parénquima de las hojas es donde están los organelos celulares que contienen la clorofila y que captan la luz a través de esa clorofila para producir alimento, para producir el azúcar. Entonces, la función del parénquima en la hoja es la de fotosíntesis. Este proceso es un proceso bien complejo, del cual vamos a hablar en la próxima unidad: la producción de alimentos. ¿Cómo se da la fotosíntesis? Son una serie de reacciones químicas que dan lugar a la producción de comida en la tierra, a la producción primaria de alimentos en la tierra. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Y la función de secreción, pues tiene que ver con algunas sustancias que se producen, se elaboran y que en algún momento tienen que salir del parénquima para ir a depositarse en otra parte de la planta, ¿verdad? A eso se refiere esto. Pero vemos también que el tejido fundamental no solamente está formado por parénquima, está formado por colénquima, otro tejido, y esclerénquima. Ahora, fíjense bien que las funciones de colénquima y esclerénquima, que vea que están formadas por células, el colénquima está formado por células colenquimatosas, así se llaman, y el esclerénquima por células esclerenquimatosas o por esclereidas o fibras. Y estos dos tejidos, en realidad lo que tienen como función es la de sostén y reforzamiento.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que la planta, como está estática y crece en un solo lugar, tiene que tener una cierta rigidez. Su cuerpo no es tan flexible, porque si no el viento o una corriente de agua podría destruirla muy fácilmente. Entonces la planta tiene que tener una cierta rigidez estructural, y eso se lo da el tejido llamado colénquima y esclerénquima. Le dan sostén y reforzamiento estructural, porque resulta que el colénquima y el esclerénquima tienen esta peculiaridad. Aquí se puede ver mejor en el libro de Audesirc. Acá. Miren. Aquí se puede ver, aquí hay una comparación entre una papa. Aquí hay una papa, miren, esto es una papa. Cuando se le toma una muestra, un corte, se le hace un corte transversal a una papa y se analiza el parénquima que forma la papa, que es donde está el almidón que nosotros nos comemos, se observa esto. Estas son las células del parénquima. Estas células que están aquí adentro en todo lo blanco que nos comemos de la papa. Bueno, no blanco, pero esa parte como beige, que es básicamente almidón, lo que está almacenado en esa célula. Entonces, vea que estas son las células. Miren la pared celular de las células de parénquima en una papa, ¿verdad? Son células que tienen una pared celular muy delgadita. Por eso es fácil de romper y de masticar y al final extraer el almidón que está dentro. Pero colénquima y esclerénquima, por ejemplo, aquí en un apio, en el apio vemos que hay células de colénquima, que si ustedes se fijan, aquí está la célula, miren que la pared celular es más gruesa. Entonces es mucho más difícil de romper y de triturar. Es mucho más difícil que comer una papa, que es mucho más fácil de morder. No tiene usted tanta resistencia al morderla, no tiene que masticar tanto al morderla para poder obtener el almidón. Aquí es diferente porque hay una gran cantidad de células de colénquima que hacen que sea más duro, que esa estructura del apio sea más dura. Entonces, eso es debido a las células de colénquima, que la pared celular de celulosa es un poco más gruesa. No digamos las células de esclerénquima, que son aún muchísimo más gruesas las paredes celulares. Por ejemplo, en una pera. En una pera, usted se ha fijado, comer una pera a veces es un poco tedioso porque usted muerde y muerde algo, una estructura que hasta siente como que está mordiendo unos cristales. ¿Cierto? En algún momento uno tiene la sensación de que está mordiendo como vidrio o cristales. Y esa sensación se la da el hecho de que hay unas células, ahí hay unas células de este tejido fundamental que se llaman esclerénquima, células esclerenquimatosas, y vea que la pared celular es todo esto. Esta mancha anaranjada que se mira ahí es el interior de la célula. Luego, todo esto que se ve alrededor es la pared celular, es muchísimo más gruesa. Así como en estas plantas se encuentran estas células que le dan reforzamiento estructural y una cierta rigidez a la estructura de la planta, igual en todas las plantas están. En algunas con paredes más gruesas y más duras que otras, pero esas células ahí están. Entonces, vea la diferencia en cuanto a las funciones. Y luego viene el tejido vascular. El tejido vascular o el sistema vascular está formado por dos tipos de tejidos, el xilema y el floema. El xilema está formado por muchos tipos de células, traqueidas, elementos de vasos, células parenquimatosas de xilema, fibras de xilema. Y las funciones básicas del xilema es el transporte de agua junto con o mezclada con minerales en bruto o sustancias que no han sido procesadas y que simplemente están mezcladas con el agua del suelo, por supuesto. Entonces, por el xilema se transportan savia no elaborada, así se le llama. La savia no elaborada es una mezcla, es una solución, y es una mezcla de agua con minerales, fosfatos, y una serie de sustancias que están solamente mezcladas con el agua y que entran a través de la raíz. Entonces el xilema obviamente es un sistema de conducción que viene desde la raíz, ¿verdad? Por supuesto. Si vemos el sistema radicular, vemos que aquí hay tejido vascular desde la raíz
hasta el tallo, hasta las hojas y hasta todas partes de la planta. Entonces, por ese xilema se transporta savia no elaborada. Se llama savia no elaborada porque precisamente solo es agua mezclada con solutos. Pero esos solutos no han sufrido ningún cambio metabólico, no han sufrido ningún cambio químico dentro de la planta porque no han entrado. Y una vez que entran y son dirigidos a un tejido especial de la planta, donde se va a hacer la fotosíntesis. Y ahí sí, esos elementos que van mezclados con el agua, cambian químicamente para producir alimentos. Ahí sí han cambiado. Una vez que han cambiado, por ejemplo, entra agua por el xilema junto con unos componentes de carbono, unos componentes con fósforo, y en la fotosíntesis que se realiza en las hojas, se unen esos elementos para formar un azúcar, una glucosa. Entonces ahora sí, ya se transformaron esos elementos que venían en el agua solamente como elementos individuales, ahora se han tomado y se han transformado químicamente en glucosa o en azúcar, en la hoja, y han llegado a la hoja a través del xilema. Ahora lo que es el resultado de todo ese cambio químico es azúcar. Ahora el azúcar no se va a quedar en la hoja, se va a ir a almacenar a todas partes en la planta, al tallo y a la raíz. Y tiene que salir de la hoja a través de otro sistema vascular, que es el floema. Entonces el floema son vasos conductores que llevan esos productos elaborados por la fotosíntesis desde las hojas hasta el tallo, hasta la raíz. El que mire que llevan el contenido que lleva el floema es en sentido contrario al xilema. El xilema viene desde las raíces hasta el tallo, hasta las hojas. Y el floema va de las hojas al tallo, a las raíces, sentido contrario. Entonces, el floema lleva ya agua mezclada con productos elaborados, azúcar. Entonces, por eso al floema se le llama un tejido conductor de savia elaborada, porque ya contiene productos que han sido transformados químicamente por la fotosíntesis para ser almacenados en la raíz o en el tallo. También el floema contiene una serie de diferentes tipos de células, células de tubo criboso, células acompañantes, células parenquimatosas de floema, fibras de floema, cada una con un papel, con una función, tanto de conducción como de sostén o de reforzamiento, ¿verdad? Porque ese floema y ese xilema, a diferencia del sistema vascular en los animales, las células no son blanditas, ¿verdad? Porque recuerden que son plantas, tienen pared celular, entonces tienen cierta rigidez, son más duras, son como más bien tubos, algo más rígidos que las venas y las arterias en un animal, ¿verdad? Son más rígidas y tienen mayor reforzamiento estructural, porque recuerde que son parte de una planta, cuyas células contienen celulosa en una pared celular, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que es el tejido o los diferentes tejidos que contiene una planta. O sea, en realidad son solo 4 sistemas de tejidos: epidérmico, fundamental, vascular y meristemático. El sistema epidérmico es un sistema de protección, un sistema de secreción y un sistema de intercambio de gases. Y luego el sistema fundamental es un sistema que realiza fotosíntesis, que almacena productos y que también sirve como un tejido de secreción y de sostén y reforzamiento estructural. Y el sistema vascular es un sistema de conducción. Conduce agua y productos elaborados o agua y elementos no elaborados. Y luego el sistema meristemático, que provee ese crecimiento a la planta, un crecimiento primario hacia arriba y hacia abajo, o un crecimiento secundario hacia los lados, ¿verdad? A lo ancho. Estos son algunos ejemplos que están en el libro de Audesir de esas células que forman el xilema, por ejemplo. Ustedes miren que son como tubos, que están como perforados, pero son como tubos.
como tubos rígidos, ¿verdad? Porque las células que lo forman contienen celulosa en sus paredes y por lo tanto son rígidos, ¿verdad? No son blanditos como las venas que tenemos nosotros. Se ilustran más, aquí se habla más bien de floema, muy parecidas las células, pero con algunas diferencias, claro. Los tejidos que forman la hoja, que lo vamos a volver a ver después, porque cuando hablemos de fotosíntesis lo vamos a ver, y entender que los seres vivos somos más que lo que vemos afuera. ¿Verdad? Los seres vivos somos un conjunto de células que se integran en su funcionamiento. Mire que aquí está más abajo, muy bueno, esta ilustración, en donde se miran los meristemos, ¿verdad? Si usted se fija aquí, aquí se ve el meristemo apical, pero también en un corte transversal de aquí del tallo, usted puede ver que en alguna parte del tallo, en la peridermis, vamos a encontrar este tejido de crecimiento que se llama cambium vascular, cambium, que es el tejido, como les digo, que proporciona crecimiento secundario en plantas leñosas, en arbustos y en árboles. Aquí está el cambium, miren. Es un tejido en la peridermis de estas plantas que les provee ese crecimiento horizontal, ¿verdad? A lo ancho. Por eso los troncos son anchos, ¿verdad? Y cada vez crecen más, o sea, siguen creciendo. Siguen creciendo, los troncos crecen y crecen y crecen. De tal manera que en algún momento, si se les corta, usted ve que forman anillos, ¿verdad? Y a través de esos anillos se puede saber cuántos años tiene la planta. Se puede medir la edad una vez fijándose en los anillos que contiene el tronco de una planta leñosa. Porque precisamente se miran las capas de cambium, ¿verdad? Eso es lo que se mira. Esas son capas de cambium que se van acumulando a medida que el árbol crece, a medida que la planta va creciendo. Bueno, hay mucho que ver sobre la estructura de los tejidos en una planta, pero básicamente hemos repasado todos esos tejidos y sus funciones. Claro, hay que prestarle un poquito más de atención a algunos otros detalles, pero usted lee el capítulo o gran parte del capítulo y lee esos detalles. Se fija en las figuras son fundamentales, las tablas son fundamentales, porque usted ahí puede ver detalles que no mira solamente o que no puede leer, o que lee, pero no los ve, ¿verdad? Entonces, las fotos siempre, las figuras siempre, uno es bueno verlas porque le explican lo que uno está leyendo, le muestran en una imagen lo que uno está leyendo. Igual los diagramas, ¿verdad? Los diagramas también explican mucho lo que uno está viendo. Entonces, bueno, por ahorita solo queríamos ver eso. Recuerden que el día de mañana hay una actividad, ¿verdad? Y esa actividad se va a habilitar como siempre, como dice el calendario, se va a activar a la hora de clase, para que usted la pueda realizar a la hora de clase. Entonces, bueno, mañana pendientes con eso. Si no hay alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, con gusto, o alguna duda sobre algo que quiera que yo les oriente, con todo gusto podemos hacerlo. Dejamos el micrófono abierto para cualquier consulta. Si no hay ninguna duda, entonces terminamos ahí. Mañana, a la hora de clase, la actividad acumulativa. Cualquier pregunta me la pueden hacer al chat para estar pendiente. Entonces, si no hay nada más, que tengan buen provecho. Les deseo un buen día. Muchas gracias, licenciado. Por nada, buenos días. Buen día, provecho. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Por nada, buen día.